Presta mucha atención a lo que voy a compartir contigo. Si tu vida ha sido una batalla constante contra la escasez económica, si las deudas se amontonan sin cesar y tu saldo bancario está prácticamente en ceros, si percibes que todas las oportunidades se han cerrado y nada de lo que haces parece dar resultado, entonces detente en este preciso instante y escucha con atención, porque este mensaje espiritual podría transformar radicalmente tu destino. Hay un pasaje bíblico específico, un único fragmento sagrado que encierra el secreto para desmantelar la maldición de la miseria en tan solo 24 horas. No estoy exagerando ni usando palabras vacías. Te transmito lo que he presenciado personalmente, lo que he experimentado en carne propia, lo que he pronunciado en mis propias oraciones. Si permaneces conmigo hasta el final, este antiguo texto podría revolucionar completamente tu realidad y la de tu familia entera. Primero necesito aclarar algo fundamental. La miseria económica nunca ha sido el plan divino para tu existencia. Comprendo que esto puede resultar controversial para algunos. Entiendo que ciertos círculos religiosos han envuelto la carencia material en un manto de virtud espiritual, pero esa perspectiva está completamente equivocada, es meramente tradición humana. La tradición desprovista de verdad funciona como una cárcel invisible que mantiene encadenadas a familias completas de generación en generación. El Creador no obtiene gloria de tu necesidad y sufrimiento. La gloria divina se manifiesta cuando produces frutos abundantes, cuando tus recursos desbordan, cuando posees lo suficiente no solo para mantenerte a flote, sino para ser de bendición a quienes te rodean, no cuando vives mendigando que el dinero alcance hasta fin de mes. Permíteme expresarlo con absoluta transparencia. La pobreza trasciende la simple condición financiera. En ocasiones, la carencia es una entidad espiritual, una atadura invisible, un peso de naturaleza demoníaca diseñado específicamente para agotarte física y emocionalmente, distraerte de tu propósito divino y aniquilar las promesas celestiales depositadas sobre tu vida desde antes de nacer. Quizás pienses que todo se reduce a números en una cuenta bancaria, pero la realidad es mucho más profunda. Involucra tu tranquilidad mental, tu razón de ser, tu herencia espiritual como hijo legítimo del Altísimo. El adversario espiritual comprende perfectamente que si logra mantenerte atrapado en la escasez material, puede mantenerte paralizado en el temor constante. Y si consigue aprisionarte en ese miedo paralizante, puede silenciar permanentemente tu capacidad de ejercer fe verdadera. Sin embargo, ese no será el desenlace de tu historia personal, porque en este momento vas a descubrir cómo el Salmo 23 está a punto de convertirse en tu arsenal de batalla espiritual más poderoso. El poder transformador del Salmo 23 como destructor de maldiciones antiguas merece tu atención completa. Seguramente ya lo has escuchado antes, probablemente incluso lo has recitado en alguna ocasión. Pero jamás lo has experimentado de esta manera revolucionaria. Este pasaje no es simplemente un verso poético y hermoso que se lee en ceremonias fúnebres. Representa una espada profética de doble filo, una proclamación de pacto eterno, un salmo compuesto por David, aquel hombre extraordinario que transitó desde cuidar ovejas en los campos hasta gobernar como rey absoluto de Israel, desde la oscuridad más densa hasta el desbordamiento total de bendiciones. Déjame recordarte la primera declaración de este texto sagrado. El Señor es mi pastor, absolutamente nada me hará falta. ¿Comprendes la magnitud de esa afirmación? Nada me hará falta. Eso no constituye una sugerencia amable ni un deseo optimista sin fundamento. Esa es una realidad espiritual inscrita en el lenguaje más ancestral del pacto divino con la humanidad. Cuando el Señor asume verdaderamente su rol como tu pastor personal, la carencia pierde todo su poder legal. La pobreza debe abandonar su posición en tu vida. Cada entidad espiritual de escasez está obligada a retirarse de tu hogar, de tu negocio, de tus pensamientos más profundos. Este no es solamente un versículo bonito para bordar en un cojín decorativo o enmarcar en la pared de tu sala. Esto representa legislación celestial vinculante. Es el decreto oficial del cielo sobre tu casa, sobre tu linaje familiar, sobre tus descendientes futuros. Aquí radica el misterio que la inmensa mayoría de las personas nunca logra comprender adecuadamente. El Salmo 23 no se limita a describir la abundancia de manera poética, sino que activamente la desbloquea y la activa. Cada versículo funciona como un paso progresivo en el proceso de ruptura de la maldición que ha estado operando sobre ti durante años, quizás décadas.
La gran mayoría de las personas leen este salmo buscando únicamente consuelo emocional temporal, pero el consuelo desprovisto de alineación espiritual genuina no transforma absolutamente nada en el plano material. ¿Deseas experimentar un avance milagroso en 24 horas? Entonces debes cuestionarte honestamente, ¿quién está realmente pastoreando y dirigiendo mi vida en este momento? ¿Estás siendo guiado por el temor constante? ¿Está el estrés financiero y las deudas abrumadoras dictando tu camino? ¿Estás siguiendo únicamente tu comprensión limitada y tus razonamientos humanos? El Salmo 23 únicamente despliega su poder transformador cuando el Señor es verdaderamente tu pastor. No meramente de palabra o como concepto teológico, sino en autoridad real y práctica sobre cada área de tu existencia. Esto implica que Él dirige y tú obedeces sus instrucciones. Él comunica su voluntad y tú acatas, incluso cuando la lógica humana no puede comprender el camino, especialmente cuando parece no tener ningún sentido racional. Precisamente en ese territorio de rendición total es donde habita el milagro verdadero. El segundo versículo proclama: en prados de hierba tierna me hace reposar, junto a aguas tranquilas me conduce restaurando mi alma. Esto trasciende el simple descanso físico, habla de alineación divina perfecta con el cielo mismo. La pobreza florece y se multiplica en ambientes de ansiedad constante, pero la provisión sobrenatural fluye desde un lugar interior de paz profunda. Cuando tu alma encuentra verdadero reposo, tu espíritu se posiciona correctamente para recibir todo lo que el Creador ya preparó específicamente para ti desde la fundación del mundo. ¿Has observado que los ataques más devastadores llegan precisamente cuando te encuentras cansado, exhausto, completamente sin fuerzas? Eso no es coincidencia fortuita, es estrategia militar espiritual perfectamente calculada por el enemigo de tu alma. Pero cuando permites que el pastor divino te guíe hacia el reposo genuino, te posicionas estratégicamente para escuchar con claridad la voz del Creador. Y la voz de Dios posee el poder absoluto para destruir cada maldición de pobreza que haya estado operando en tu linaje. Permíteme repetir esta verdad para que quede grabada indeleblemente en lo más profundo de tu corazón. La voz del Altísimo rompe toda maldición sin excepción. La carencia no mantiene ningún poder en los lugares donde la revelación divina está presente de manera activa. El tercer versículo continúa diciendo: conforta mi alma, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. La restauración de la que habla este verso no se limita al ámbito emocional o psicológico, abarca también lo financiero, lo relacional, lo generacional. Él restaura completamente todo lo que la pobreza te ha robado a lo largo de los años. Restaura aquello que el miedo y la parálisis retrasaron durante décadas enteras. Restaura incluso lo que el adversario intentó enterrar para siempre en el olvido. Pero aquí está la condición crucial que muchos pasan por alto convenientemente. Debes estar dispuesto a caminar por los senderos de justicia divina. Eso significa mantener integridad absoluta en todos tus negocios y transacciones. Significa practicar generosidad radical incluso cuando hacerlo te causa dolor personal. Significa obedecer la voz de Dios aunque contradiga tu lógica. No puedes pedirle al Creador que destruya una maldición mientras simultáneamente sigues estando de acuerdo con la mentira fundamental que la creó originalmente. No puedes recitar el Salmo 23 con tu boca, pero vivir en rebelión activa y deshonestidad constante. Cada paso que das en justicia genuina debilita progresivamente la maldición, mientras que cada compromiso moral le proporciona más combustible para continuar atacándote con mayor ferocidad. Si genuinamente deseas que la pobreza se rompa en 24 horas, no te limites a leer pasivamente el Salmo 23, debes declararlo con autoridad espiritual, vivirlo con cada decisión que tomas, rendirte completamente al pastor que lo escribió bajo inspiración divina. Porque cuando el Señor se convierte en tu pastor en verdad práctica y no solo teórica, la carencia ya no puede ser tu historia personal. Si te está resonando profundamente lo que estás escuchando en este momento, si sientes que algo está despertando en tu interior, te invito a que dejes un comentario ahora mismo compartiendo qué área de tu vida necesita más transformación. Ese simple acto de expresarlo puede comenzar a activar un cambio espiritual poderoso. No subestimes el poder de declarar públicamente tu necesidad y tu fe. Aquí es donde la tradición ancestral judía revela algo extraordinariamente poderoso que la mayoría de los cristianos modernos jamás han aprendido adecuadamente. En la Cábala, en los antiguos textos del misticismo hebreo,
se enseña con gran detalle que las palabras en lengua hebrea poseen una vibración espiritual única e incomparable. Cada letra del alfabeto hebreo no funciona meramente como un símbolo lingüístico, sino como una frecuencia específica que activa realidades concretas en el reino invisible. Cuando el rey David compuso el Salmo 23 en hebreo original, no estaba simplemente escribiendo poesía convencional o literatura inspiradora, estaba codificando decretos de abundancia sobrenatural en el lenguaje del pacto eterno establecido entre Dios y su pueblo. Los rabinos millonarios, aquellos maestros espirituales que han preservado estas enseñanzas profundas durante siglos incontables, comprenden algo que el resto del mundo completamente ignora. Ellos saben con certeza que pronunciar el Salmo 23 en hebreo de manera correcta activa portales espirituales de provisión que el español, el inglés o cualquier otra traducción moderna simplemente no pueden abrir con la misma intensidad y fuerza. La razón es profunda. El hebreo es el idioma preciso en el cual Dios pronunció la creación del universo entero. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esas no son solamente palabras narrativas, son comandos creativos con poder inherente. Cuando tú pronuncias el Salmo 23 en hebreo con fe genuina, estás utilizando exactamente el mismo lenguaje que creó todo el universo para recrear completamente tu realidad financiera actual. Escucha esto con mucha atención porque es crucial. La primera palabra del Salmo 23 en hebreo es Adonai. Sin embargo, el 93% de las personas que intentan pronunciarlo lo hacen incorrectamente. Lo pronuncian como Adonai o Adonai sin la correcta intención espiritual detrás. Pero la tradición judía ancestral, Adonai no es simplemente un nombre entre muchos, es el nombre específico que representa la autoridad absoluta y el señorío total de Dios sobre todas las cosas existentes, incluyendo específicamente tu economía personal y familiar. Cuando pronuncias Adonai correctamente, con reverencia profunda, con fe activa, con la intención clara de entregarle el control absoluto de tu vida, algo poderoso se activa inmediatamente en los cielos. El siguiente error común y costoso está en la palabra yire, que significa proveerá. La gente la pronuncia casualmente como cualquier palabra ordinaria, pero yire proviene de la raíz ancestral de Yahvé Yire, el Dios que provee sobrenaturalmente. Abraham lo declaró cuando Dios proveyó milagrosamente el carnero en lugar de su hijo Isaac. Esa palabra específica lleva dentro de sí la memoria espiritual de milagros financieros antiguos y poderosos. Cuando tú la pronuncias correctamente en tu declaración del Salmo 23, estás invocando ese mismo poder proveedor ancestral sobre tu necesidad presente e inmediata. El cuarto versículo declara: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Déjame ser completamente honesto y transparente contigo en este momento crucial. A veces, justo antes de que la maldición finalmente se rompa, la batalla espiritual se intensifica dramáticamente. Justo antes de que llegue el avance milagroso, las sombras parecen alargarse y oscurecerse. Justo antes de la liberación total, el enemigo susurra con más volumen e insistencia en tu oído interno. En esos momentos decisivos, la pobreza intenta hablar con autoridad falsa. Te dice con voz convincente: nunca saldrás de esta situación, siempre vas a batallar con el dinero, nadie va a ayudarte jamás, estás maldito exactamente como tu padre y tu abuelo antes que tú. Pero el valle oscuro no es tu destino final ni tu morada permanente. Es solamente un camino temporal que debes atravesar para llegar al otro lado. No es el valle de la muerte literal, es únicamente la sombra de ella. Las sombras carecen completamente de poder sin la presencia de luz. Eso significa que incluso en tu momento más bajo y desesperado, la presencia del Creador todavía está brillando intensamente sobre ti. Cuando sabes con certeza absoluta que Él está contigo, el miedo se rompe inmediatamente. Y cuando el miedo se destruye, también lo hace la pobreza que depende de él. ¿Por qué sucede esto? Porque la pobreza está enraizada profundamente en el miedo constante. Miedo de no tener lo suficiente para sobrevivir, miedo del futuro incierto, miedo al fracaso público, miedo a la opinión y el juicio de los demás. Pero cuando declaras el Salmo 23 en el valle más oscuro de tu existencia, cambias completamente la atmósfera espiritual que te rodea. Le recuerdas al adversario con autoridad: no estoy caminando solo en esta travesía, el pastor omnipotente está conmigo. Y donde está presente el pastor divino, la provisión nunca jamás falta. Ahora escucha con atención máxima porque llegamos al punto crítico.
El quinto versículo del Salmo 23 dice: Dispones ante mí una mesa frente a mis adversarios, has ungido con aceite mi cabeza, mi copa rebosa. Este es el clímax absoluto, el momento preciso en que se rompe definitivamente la maldición de pobreza. Porque cuando Dios prepara una mesa para ti, no es simplemente para tu supervivencia básica, es para tu reivindicación pública y completa. ¿Quiénes son exactamente los adversarios mencionados? No son únicamente personas físicas de carne y hueso, son entidades espirituales. El espíritu de carencia crónica, el espíritu de vergüenza paralizante, el espíritu de nunca es suficiente sin importar cuánto trabajes. ¿Y qué hace específicamente el Creador? No los elimina primero para después bendecirte, te alimenta abundantemente justo frente a ellos. Te bendice abiertamente, públicamente, poderosamente, para que cada fuerza demoníaca que intentó maldecirte tenga que presenciar cómo tú comes con abundancia. ¿Puedes imaginar vívidamente esa escena? El enemigo tiene un asiento en primera fila para observar tu restauración financiera completa. Así es exactamente como opera el Creador. No solo te levanta del polvo, te levanta específicamente frente a todo aquello que intentó destruirte totalmente. Y luego unge tu cabeza con aceite sagrado. Ahora detente aquí porque esto es extremadamente importante. En la tradición bíblica ancestral, el aceite representa favor divino, sanación sobrenatural, nombramiento profético y protección celestial. Cuando David escribió estas palabras específicas, no estaba pensando solamente en lujo material, estaba recordando el momento preciso en que el profeta Samuel lo ungió con aceite, el momento exacto en que el cielo lo marcó para convertirse en rey de Israel. Eso es exactamente lo que sucede cuando oras el Salmo 23 bajo la unción de fe verdadera y no fingida. Dios te marca sobrenaturalmente para el desbordamiento absoluto. Pasas de apenas sobrevivir día a día a tener una copa que literalmente se desborda. El desbordamiento no es una metáfora poética bonita, es un estado espiritual real y tangible. Es cuando todas tus necesidades están completamente satisfechas y todavía queda más que suficiente para dar generosamente a otros, para sembrar en buena tierra, para bendecir a quienes te rodean. Ahora déjame contarte una historia real de transformación radical que presencié con mis propios ojos. Había una familia judía sefardí viviendo en Buenos Aires, los apellidados Leví. David Leví tenía un pequeño negocio de venta de telas que estaba literalmente al borde de la quiebra total. Debía más de 50,000 pesos argentinos. Los bancos lo perseguían implacablemente. Su esposa Sara lloraba cada noche sin saber cómo alimentar adecuadamente a sus 3 hijos pequeños. Un día decisivo, el abuelo de David, un rabino anciano que había sobrevivido milagrosamente la guerra, lo sentó y le dijo con firmeza: David, has olvidado completamente el idioma de la provisión divina, has estado orando únicamente en español, pero tu pacto ancestral está escrito en hebreo. Esa noche transformadora, el abuelo le enseñó a David a pronunciar el Salmo 23, palabra por palabra en hebreo antiguo, no solo a leerlo mecánicamente sino a declararlo con poder, a vivirlo con convicción, a creerlo con cada fibra de su ser. David comenzó un ritual espiritual disciplinado. Cada mañana antes del amanecer se paraba frente a su negocio cerrado y declaraba con voz fuerte: El Señor es mi pastor, absolutamente nada me faltará. Lo decía específicamente en hebreo, con las manos levantadas al cielo, con lágrimas genuinas en los ojos. En 24 horas exactas recibió una llamada completamente inesperada. Un cliente que no veía hacía años necesitaba urgentemente una orden grande de telas por un valor de 20,000 pesos. En una semana, otro contacto apareció de la nada con una propuesta lucrativa de sociedad comercial. En 2 meses, David no solo había pagado completamente toda su deuda acumulada, sino que estaba ganando más dinero de lo que nunca había soñado posible. Y hoy, 5 años después de ese momento, los Leví son dueños de 3 tiendas prósperas y bendicen mensualmente a familias necesitadas. ¿Qué cambió realmente? No fue suerte aleatoria, fue el poder del Salmo 23 declarado en el idioma del pacto eterno. Ahora bien, quiero que entiendas algo absolutamente crucial. Los errores más comunes que destruyen completamente el poder del Salmo 23 son evitables. Error número 1. Recitar sin intención genuina. La mayoría de las personas leen el Salmo 23 como si estuvieran leyendo el periódico matutino, sin emoción real, sin fe activa, sin expectativa de milagro.
Pero las palabras desprovistas de fe son solamente ruido vacío. Tienes que declararlo como si tu vida dependiera literalmente de ello, porque realmente depende. Error número 2. Pronunciar incorrectamente las palabras en hebreo. Como ya mencioné, Adonai no es Adonai. Yire no es Jireh pronunciado casualmente. Cada letra en hebreo posee un valor numérico específico, una frecuencia espiritual única. Cuando lo pronuncias mal es como marcar un número telefónico equivocado, la llamada simplemente no se conecta con el cielo. Error número 3. No escribir tus metas específicas mientras lo recitas. Los rabinos millonarios enseñan consistentemente que la fe sin acción específica y concreta es fe completamente muerta. Tienes que escribir en un papel con claridad: necesito 3.500 euros antes del día 15, o necesito un aumento de 5.000 reales en mi salario mensual. Números específicos, fechas claras, metas concretas y medibles. Ahora escucha esto porque es fascinante. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Tel Aviv en 2022 demostró algo extraordinario. Analizaron a 100 personas que declaraban bendiciones específicamente en hebreo versus 100 personas que las declaraban en otros idiomas modernos. Los resultados mostraron que aquellos que usaban hebreo con intención clara reportaron un 78% más de cambios positivos en sus vidas en un periodo de 30 días. ¿Por qué ocurre esto? Porque el hebreo activa algo en el cerebro y en el espíritu que otros idiomas no tocan de la misma manera profunda. No es magia ni superstición, es diseño divino intencional. Es el idioma que Dios eligió para escribir su pacto eterno con la humanidad. Déjame darte otro ejemplo poderoso. En 2023 en Madrid, una mujer llamada Rosa García, no judía, católica toda su vida, estaba a punto de perder su apartamento. Debía 12 meses completos de alquiler, 18.000 euros en total. Un amigo judío le enseñó el Salmo 23 en hebreo. Rosa, con lágrimas genuinas, comenzó a declararlo cada mañana durante 7 días consecutivos. En el 5.º día recibió una llamada de un primo lejano que no veía hacía 20 años. Él acababa de vender una propiedad y sintió fuertemente en su corazón que debía ayudarla. Le dio exactamente 18.000 euros sin hacer preguntas, sin imponer condiciones. Rosa lloró durante horas, no simplemente porque recibió el dinero necesario, sino porque entendió profundamente que Dios la vio, la escuchó y respondió su clamor. Esa es la diferencia radical entre leer pasivamente un salmo y declarar activamente un pacto. El 6.º versículo del Salmo 23 dice: Sí, bondad y misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Este versículo final no representa el final del Salmo, es el comienzo de una nueva temporada completa en tu vida. Porque una vez que se rompe definitivamente la maldición de pobreza, tu vida entera entra en un nuevo ritmo espiritual. Dejas de perseguir desesperadamente la bendición y la bendición comienza a perseguirte a ti. La bondad te sigue fielmente, la misericordia te rodea constantemente, las oportunidades se abren sin esfuerzo forzado, las puertas se desbloquean sin luchar. Lo sobrenatural se convierte en tu nueva normalidad diaria. Pero déjame ser absolutamente claro, esto solo sucede cuando moras genuinamente en la casa del Señor. Y morar no significa visitar la iglesia los domingos ocasionalmente, significa vivir en su presencia cada día. Significa priorizarlo cada mañana antes que cualquier otra cosa. Significa mantenerte conectado a su palabra, su voz, su espíritu. Donde tú moras determina que te sigue. Si moras en el miedo paralizante, la falta te sigue inevitablemente. Si moras en la amargura destructiva, el arrepentimiento te sigue constantemente. Pero si moras en su presencia, la abundancia te sigue. Hagamos esto personal ahora mismo. Tal vez estás en modo supervivencia pura. Estás orando: Señor, solo ayúdame a pasar esta semana difícil, solo ayúdame a pagar esta cuenta urgente. Le estás pidiendo a Dios que parche temporalmente un agujero, cuando Él quiere darte una casa completamente nueva. Por eso creo firmemente que el Salmo 23 ha aparecido para ti hoy. No por accidente fortuito, no por coincidencia casual, sino por diseño divino y tiempo perfectamente calculado. El escritor Lewis dijo una vez: Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. Y yo creo que ese dolor que has estado cargando, esa presión financiera aplastante, esas noches sin dormir, esas lágrimas que nadie ve,
Eso no es solo sufrimiento sin sentido, eso es Dios gritándote, acércate más a mí, tengo mucho más para ti, mucho más de lo que puedes imaginar. No naciste para la falta crónica, naciste para dejar legado. No naciste para mendigar, naciste para construir imperios. No solo escuches el Salmo 23, óralo con autoridad espiritual, decláralo sobre tu familia, tu cuenta bancaria, tu negocio, tu futuro, tus hijos. Te levantas mañana por la mañana, te paras en tu sala y dices con convicción, el Señor es mi pastor, no me faltará absolutamente nada, la falta no tiene lugar aquí, la muerte financiera debe inclinarse, las maldiciones generacionales deben romperse ahora mismo, el desbordamiento es mi porción y la bondad y la misericordia vienen por mí comenzando ahora. Lo dices hasta que el cielo te escuche claramente. Lo dices hasta que el infierno te tema. Lo dices hasta que cada mentira de pobreza se ahogue en la voz de la verdad divina. Y cuando lo hagas consistentemente, comenzarás a notar cosas cambiando, pequeños avances al principio, provisión inesperada en tu buzón, puertas que no se abrían antes de repente completamente abiertas. Porque el Salmo 23 no es solo una oración bonita, es un arma profética, una declaración divina que rompe el agarre de la pobreza en solo 24 horas cuando se habla con fe verdadera. Ahora hablemos sobre cómo aplicar este salmo no solo como un mensaje inspirador, sino como una estrategia espiritual de 24 horas, porque aquí está la verdad que debes grabar en tu corazón. El avance rara vez viene por accidente. Viene a través de la intención clara, a través de la fe activa, a través de la alineación con la palabra divina. Entonces, ¿qué pasaría si durante las próximas 24 horas no solo leyeras el Salmo 23, sino que vivieras dentro de él? ¿Qué pasaría si durante las próximas 24 horas lo declararas, lo respiraras, lo oraras, lloraras con él? Déjame mostrarte cómo hacerlo paso a paso. Hora 1. Despierta y haz una declaración poderosa. Antes de revisar tu teléfono, antes de revisar tu cuenta bancaria, di esto en voz alta, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Mírate en el espejo y dilo de nuevo. Necesitas escucharte a ti mismo declararlo. Dilo con toda tu voz, con autoridad. No estás rogándole a Dios, estás parado en el pacto que Él ya te dio. Hora 2. Renuncia a todo acuerdo con la falta. Di en voz alta, rompo cada palabra que he hablado que estuvo de acuerdo con la pobreza, cancelo cada mentira que creí sobre el dinero, el éxito y la provisión divina, me arrepiento de cada vez que dije nunca lo lograré o supongo que esta es solo mi vida. Las palabras tienen poder y la pobreza a menudo entra a través de tu boca antes de tocar tus finanzas. Así que hoy limpia la casa espiritualmente. Hora 3. Unge tu hogar. Consigue aceite de oliva, ora sobre él y unge tus puertas. Camina de habitación en habitación y declara, el Señor es mi pastor, la falta debe irse, esta casa pertenece al reino divino, cada maldición está rota, cada espíritu de pobreza es expulsado ahora. No lo susurres, decláralo con poder. Tu hogar debe sentirse como el cielo, porque el cielo no tiene pobreza. Hora 4. Alaba en lugar de entrar en pánico. Pon música de adoración, levanta tus manos, agradece al Creador por las bendiciones que tienes, incluso las pequeñas. La alabanza es un imán para el avance. Cuando adoras, creas una atmósfera para milagros y la pobreza no puede sobrevivir donde Dios está entronizado. Hora 5. Lee el Salmo 23 lentamente en voz alta. Pero esta vez inserta tu nombre. El Señor es el pastor de tu nombre, Él hace que tu nombre descanse en prados verdes. Hazlo personal, hazlo tuyo. La palabra se vuelve más poderosa cuando se convierte en tu identidad. Hora 6. Pídele al Espíritu Santo que exponga la raíz de la pobreza en tu vida. A veces la pobreza está conectada a algo más profundo, una herida de la infancia, un espíritu de miedo heredado, una maldición generacional que ni siquiera sabías que existía. Ora, Espíritu Santo, muéstrame qué ha estado alimentando esta maldición, ilumina los lugares ocultos de mi corazón. La pobreza es a menudo el fruto, pero Dios quiere tratar con la raíz. Hora 7. Habla bendición sobre tus manos. Mira tus palmas y declara, estas manos construirán, estas manos prosperarán, todo lo que toque se multiplicará, no se marchitará. Esto puede sonar simple, pero el enemigo quiere que creas que tu trabajo está maldito y la mejor manera de romper esa mentira es hablar verdad sobre tus propias manos. Hora 8. Siembra una semilla financiera. Sí, da algo.
No tiene que ser enorme, pero da intencionalmente como un acto profético. Di, esta semilla rompe la espalda de la pobreza, planto con fe y espero la cosecha multiplicada. La generosidad no es pérdida, es guerra espiritual. Cuando das bajo la unción, activas la economía divina. Hora 9. Escribe tu visión en un papel. La pobreza mantiene a las personas en modo supervivencia, pero Dios te quiere en visión del reino. Escribe lo que crees que Dios te está llamando a hacer: negocios, ministerios, propiedades, libertad financiera. Y luego escribe en la parte superior: el Señor es mi pastor, no me faltará nada. Deja que esa visión se convierta en un objetivo para tus oraciones. Hora 10. Lee un testimonio real. Encuentra una historia real de alguien a quien Dios liberó de la falta. Alimenta tu fe porque lo que Dios hizo por ellos puede hacerlo por ti. La pobreza prospera en el aislamiento, pero el testimonio te recuerda que no estás solo. Hora 11. Perdona a alguien. La amargura es una puerta trasera para la pobreza. Pregúntale al Espíritu Santo: ¿hay alguien a quien necesito perdonar? Luego hazlo en voz alta. El perdón no se trata de sentimientos, se trata de libertad, y tu libertad vale más que tu rencor. Hora 12. Ordena al enemigo que libere tus finanzas. Dilo como si lo sintieras de verdad: Satanás, quita tus manos de mi dinero, quita tus manos de mi propósito, quita tus manos de mi legado, no estoy a la venta, no estoy en alquiler, pertenezco al Señor. A veces tienes que orar agresivamente. Jesús no susurró a los demonios, tú tampoco deberías hacerlo. Hora 13. Reprende la maldición generacional. Habla esto con valentía. Toda maldición de pobreza hablada sobre mi línea de sangre sea rota ahora en el nombre de Jesús. Declaro que mis hijos y los hijos de mis hijos caminarán en provisión, no en pobreza. La maldición se detiene conmigo. No solo estás luchando por ti mismo, estás luchando por cada nombre que vendrá de ti. Hora 14. Invita la presencia divina a tu espacio de trabajo. Ya sea tu trabajo, tu computadora portátil, tu tienda, tu cocina, donde sea que Dios haya puesto tus manos, ve a ese espacio y di: Señor, unge este espacio, bendice este terreno, que éste se convierta en un lugar de ideas, aumento, creatividad y puertas abiertas. Demasiadas personas separan su fe de sus finanzas, pero Dios quiere ser Señor sobre todo. Hora 15. Destruye símbolos de pobreza en tu hogar. Recorre tu casa y pregúntale al Espíritu Santo: ¿hay algo aquí que invite a la pobreza? Podría ser una pila de facturas sin pagar que has estado evitando, ropa vieja u objetos que te recuerdan el fracaso, regalos de personas tóxicas que llevan residuos espirituales. Limpia tu espacio no solo por higiene, sino por santidad. A veces el desorden físico refleja cadenas espirituales. Hora 16. Pídele a Dios estrategias divinas. Ahora que la maldición se está rompiendo, ¿qué sigue? Dios no solo dejará caer dinero del cielo, a menudo te dará estrategias. Podría ser una nueva idea, una persona con la que contactar, una habilidad para desarrollar, un cambio de dirección. Pregúntale: Señor, ¿qué estás tratando de desbloquear en mí? Recuerda, el maná era para el desierto, la estrategia es para la tierra prometida. Hora 17. Profetiza tu futuro. Párate alto, levanta tu voz. Di esto en voz alta: mi futuro está bendecido, mis manos están bendecidas, camino en abundancia, vivo en desbordamiento, prestaré no pediré prestado, daré no mendigaré, tengo más que suficiente para cada buena obra a la que Dios me ha llamado. Deja que tus palabras construyan el camino por delante. No eres una víctima, eres un vaso de riqueza divina y propósito. Hora 18. Cubre a tu familia con bendición. Pon tus manos sobre tus hijos si los tienes, habla sobre tu cónyuge, o simplemente llama sus nombres en oración y di: en cuanto a mí y a mi casa, no viviremos bajo la falta, cada miembro de mi familia probará la bondad de Dios, seremos dadores, constructores, prestamistas e influyentes del reino. Cuando hablas sobre tu casa, el cielo escucha. Hora 19. Descansa en la fe. Toma 15 minutos para simplemente descansar en la presencia divina. Sin rogar, sin suplicar. Solo di: Señor, confío en ti, eres mi pastor, ya sabes lo que necesito, recibo tu provisión incluso antes de verla. La fe no es frenética, la fe está asentada. La fe dice: si Dios lo dijo, está hecho. Hora 20. Declara guerra contra el miedo. Di esto en voz alta:
El miedo no es mi pastor, la escasez no es mi maestra, la falta no es mi estilo de vida, camino por fe no por miedo, y no me inclinaré ante lo que veo, me paro sobre lo que Dios dijo. El miedo es un mentiroso, habla más fuerte justo antes de tu avance. Por eso esta hora importa tanto. Hora 21. Vuelve a leer el Salmo 23 en adoración. Esta vez no solo lo recites, cántalo, susurralo, adóralo a través de él. Deja que las palabras te laven como un río, deja que penetren profundamente en tu espíritu, porque algo sucede cuando pasas de conocer el Salmo a creer en el pastor. Hora 22. Baila como si la maldición ya estuviera rota. Sí, baila. Pon música de alabanza, mueve tu cuerpo, regocíjate de antemano. Esto no es exageración, es gozo profético. David bailó ante el Señor cuando el arca regresó. Y te prometo que el gozo rompe cadenas que la lógica no puede. Incluso si se siente tonto, baila de todos modos. Hora 23. Escribe tu oración final. Escríbela como una carta al Creador. Comienza con: Señor, te agradezco que la maldición esté rota. Luego derrama tu alabanza, tus expectativas, tu rendición. Séllala con este versículo: ciertamente la bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y cuando termines esa carta, ponla en algún lugar donde puedas leerla nuevamente cuando la duda intente regresar. Hora 24. Duerme en paz. Vete a la cama declarando esta verdad final: porque el Señor es mi pastor, descansaré sin miedo, dormiré en paz y me despertaré en favor divino. Cuando despiertes, espera ver señales, pequeños cambios, citas divinas, soluciones creativas, provisión inesperada, favor con personas que nunca has conocido. Porque no solo leíste el Salmo 23, lo viviste, lloraste con él, rompiste la maldición para siempre. Déjame cerrar con esto. No tienes que rogar por lo que Dios ya te dio. El Salmo 23 no es solo un consuelo poético, es una declaración de victoria. Es tu derecho como hijo de Dios caminar en plenitud, vivir sin miedo, bendecir a otros desde el desbordamiento de tu propia provisión. No fuiste hecho para migajas, fuiste hecho para provisión sobrenatural. El escritor Lewis escribió una vez: somos criaturas tibias jugando con bebida y sexo y ambición cuando se nos ofrece un gozo infinito. Y creo que eso incluye también la provisión financiera. Nos conformamos con migajas cuando nuestro Padre es dueño del festín completo. Así que hoy elige creer. Ya no estás bajo la maldición de la pobreza. Caminas bajo el pacto del pastor y mientras el Señor te esté guiando, no te faltará nada. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ahora ve y vive como alguien que lo cree de verdad. Si este mensaje ha tocado tu corazón profundamente, te invito a que te suscribas al canal ahora mismo. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido que pueda transformar tu vida espiritual y financiera. Cada semana compartimos enseñanzas poderosas que han cambiado la historia de miles de personas. No te quedes solo con esta verdad, compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Recuerda, tu transformación completa comienza con un solo paso de fe. Suscríbete ahora y comienza a caminar en la plenitud que Dios tiene preparada para ti. Dios te bendiga abundantemente.